Bueno, Acá ya tenemos a alguien ya está levantando la mano, me parece. Víctor, querías. sí, 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 pero es una pregunta trivial. Es si puede pasar después la presentación para poder sí, resumirla. sí. yo- Bien, bien, gracias, Víctor. De hecho, todavía le tengo que reclamar la de la semana pasada que no me la ha pasado, Nicolás, para. La idea sí es mantener las presentaciones. Sí, Bien. la página. Eh, bueno, entonces voy a empezar a compartir. No, esto no. Estoy compartiendo. Eh, eh, a ver. No, ¿cómo es? ¿Qué whiteboard? No, no quiero whiteboard. Quiero. Bueno. No me da la opción de No compartir. te. No, No no me da dijiste la bien. opción de compartir muchas pantallas. Espero que no haya problema. O sea A que me ver ha pasado eso. Claro, porque no la tenés en una única. si. ¿La ven ustedes Ahí la se ve. presentación? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar es de la Red Nacional de Detección de Bólidos, el proyecto Bocosur, y ahora hago mención de por qué se denomina así, que como subtítulo es un proyecto de ciencia participativo y van a ver por qué. Tiene la participación de algunos docentes del Instituto de Física, como Manuel Caldas, Álvaro Guaymare, se está incorporando ahora Sebastián Brusone, y estudiantes de la licenciatura de Astronomía, como Valeria Abraham, Lucía Velasco, Lucas Barrios, Matías Hernández, entre otros. A su vez, cuenta con una colaboración con profesores de secundaria de diferentes liceos del país, del Observatorio de Montevideo, que es el que está en la azotea de Aliaba, de la Inspección de Astronomía y del Observatorio Astronómico Los Molinos. Es un proyecto que cuenta con financiación de la CSIC, de la UDELAR, del PDCIVA y también de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Y como van a ver, ha sido una multiplicidad de financiaciones que nos han permitido llegar, digamos, o ponernos proyectar para los próximos meses. Bueno, en primera instancia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los meteoros. Eh, Sin duda ustedes deben haber visto en las noches lo que nosotros denominamos estrellas fugaces, que dependiendo de su intensidad podemos hablar de bueno, un meteoro o podemos hablar, en el caso de que sea un fenómeno de gran brillo, en particular un brillo superior a cualquier estrella o planeta que veamos, en particular más brillante que Venus, decimos que en ese caso es un bólido, como los que ven en la imagen nocturna de la derecha o en la imagen semidiurna, digamos, también de abajo. Pero entonces vamos a hacer una serie de precisiones de términos, porque muchas veces se confunden, y en primera instancia vamos a hablar de lo que son los meteoroides, que es cualquier objeto de pequeño tamaño que se mueve en el espacio, que puede ser, por ejemplo, un fragmento de asteroide o un cometa. Asteroides y cometas son cuerpos menores del sistema solar que orbitan en torno al Sol, de constitución diferente. Los asteroides son más bien de constitución rocosa, los cometas son de una mezcla de hielo y polvo, y los fragmentos entonces de estos objetos los llamamos meteoroides. Estamos hablando de objetos que van desde gramos o de milímetros de diámetro hasta algunas decenas o algunos metros de diámetro. Un meteoro es un meteoroide que ingresa a la atmósfera de la Tierra y que debido a la fricción con el gas atmosférico produce una traza luminosa. O sea, el meteoro es el fenómeno luminoso que nosotros vemos, lo que decíamos, una estrella fugaz, un bólido. Y finalmente, meteorito es aquel fragmento de meteoro que no se logra desintegrar totalmente en su pasaje por la atmósfera y que llega a la superficie de la Tierra. Entonces, tenemos estos tres términos: meteoros, meteoroides, meteoros y meteoritos, y en particular también decíamos los bólidos, que ahora vamos a hablar. Decía que los padres de estos objetos son cometas, que son aglomerados de hielos y polvo rocoso, que se subliman este hielo al acercarse al Sol y desprende polvo. Y esto forma una cola, primero una coma y una cabellera y una cola, que es una cola de polvo y de gas. Acá tenemos imágenes muy espectaculares de cometas
como este cometa Magnot, que se vio hace algunos años aquí desde Uruguay, o si no, también tenemos esta otra imagen en la cual ya vemos un núcleo cometario justamente emitiendo gas y polvo por sublimación del hielo de la superficie. Y por otra parte tenemos los asteroides, que son objetos rocosos, que pueden ser monolíticos o aglomerados de pequeñas rocas, cuyos tamaños característicos van desde cientos de metros a algunas decenas o pocas centenas de kilómetros. Aquí vemos, por ejemplo, un asteroide recientemente visitado por una sonda espacial, y como ven, tiene todo un aspecto de como un aglomerado, o sea, no es una roca monolítica, sino vemos aquí una cantidad de rocas pequeñas. Y en este otro esquema, justamente, los diferentes términos que habíamos hablado anteriormente. Asteroides, meteoros, o sea, meteoroides, meteoros, fireballs, o el término sería bolas de fuego, bólidos, y finalmente meteoritos cuando estos caen a la superficie. ¿Dónde ocurre este fenómeno? Decíamos, ocurre en la atmósfera, y empieza a ocurrir en la alta atmósfera, a alturas que van desde unos 100 kilómetros aproximadamente, cuando el aire comienza a ser suficientemente denso para que, por fricción con estos objetos que ingresan a muy alta velocidad, estamos hablando de velocidades superiores a los 11 kilómetros por segundo, entonces por fricción este material comienza a descomponerse, produce también un calentamiento del gas atmosférico circundante y un fenómeno de fluorescencia que da como origen entonces al fenómeno luminoso que llamamos meteoro. Partículas ya de 1 gramo o de ese orden, o hasta más pequeños, pueden producir estos fenómenos luminosos. Ahora, si son muy pequeñas, se desintegran en la alta atmósfera y no llegan a alturas menores de unos 80 kilómetros con respecto a la superficie. Objetos un poco más grandes, ya de algunos decenas de gramos o superiores, comienzan a poder ingresar a la atmósfera media y a la baja atmósfera, y entonces, por ejemplo, produce un bólido o puede producir un gran bólido, como este otro esquema que está aquí. Con este esquema queremos representar que el bólido a lo largo de su trayectoria puede ir cambiando su brillo, puede aumentar repentinamente o puede disminuir y volver a aumentar. Y se puede llegar a fragmentar, como lo vemos en estos ejemplos que están aquí. El bólido, o hasta unos grandes bólidos, no alcanzas más de unos 20 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, porque ahí se va desacelerando y entonces ya al alcanzar velocidades bajas no produce esa fricción con la atmósfera y entonces el fenómeno luminoso desaparece. Pero puede quedar un remanente de este pasaje y este remanente comienza a caer hacia la superficie de la Tierra produciendo un meteorito. Para eso entonces estamos hablando de objetos, como decíamos acá, de algunos kilogramos o hasta algunas decenas o centenas o más de 1 tonelada cayendo aquí a la Tierra. Como ven por otra parte en este esquema, todos estos fenómenos se producen por encima de las nubes, aún de las nubes más altas, que las nubes más altas llegan a unos 10 kilómetros de altura. Entonces este fenómeno, el fenómeno luminoso, se ve por encima de las nubes, con lo cual si el día está totalmente nublado, no lo vamos a poder ver. A lo sumo, quizás, si es muy brillante, podemos ver un resplandor a través de las nubes. Perdón, ¿Sí? veo que había una pregunta en el chat. Les pido que las preguntas en todo caso igual puedan desmutearse, porque si no, no nos enteramos, capaz. Y Aruba, no sé si... Sí, Yarúa preguntaba a qué se debería esa variación de brillo. Bueno, la variación de brillo se debe a que el proceso, digamos, el término físico que utilizamos es ablación, que es que se va consumiendo el material y en cierta forma el material sólido pasa a una fase gaseosa, que a su vez eso calienta el material circundante. No es un proceso uniforme, entonces puede avanzar rápidamente y entonces ahí producir una mayor cantidad de gas y una mayor fluorescencia y después disminuirse. O sea, va justamente en la propia inhomogeneidades internas que tiene el material. ¿Había otra pregunta de Víctor o era la anterior?
Sí, no, complementando ahí un poco lo del tema del brillo, según entiendo, algunos componentes producen brillo, o sea, fuego de un color o fuego de otro color. Esto con los asteroides también pasa, digamos, o sea, si tiene, no sé, mucho de un material brilla de un color. Sí, exactamente. Sí, podemos tener coloraciones más verdosas, más anaranjadas, que nos dan un indicio de la constitución química del meteoroide. Y hasta se puede hacer un espectro, digamos, y poder hacer un análisis químico de los diferentes componentes. Gonzalo López. Sí, yo tenía una duda de un dato que se dijo a la pasada que me generó curiosidad, que es a propósito de la velocidad con la que inciden en la atmósfera, que había dicho que era como mínimo o alrededor de 11 kilómetros por segundo. Me hizo acuerdo a la velocidad de escape, no sé si capaz que no tiene nada que ver, pero... Sí, justamente ese es el límite, porque como son objetos que vienen en una órbita interplanetaria y que cruza, ahora lo vamos a ver más clara, la órbita de la Tierra, desde la perspectiva de la Tierra son objetos que vienen desde, podríamos decir, desde el infinito, desde la perspectiva geocéntrica. Entonces, eh, la velocidad de escape, que ustedes la conocen, es la velocidad que debemos lanzar una sonda espacial para que escape en una órbita no alrededor de la Tierra, o sea, que escape en una órbita parabólica. Bueno, acá está el proceso inverso. Para que ingrese desde una órbita parabólica o hiperbólica, tiene que tener una velocidad mayor a la velocidad de escape, o sea, mayor a 11 kilómetros por segundo. Por eso entonces decimos que como mínimo ingresa a 11 kilómetros por segundo. Generalmente es bastante más, pueden ser 20 o hasta 70 kilómetros por segundo la velocidad de ingreso a la alta atmósfera de estas partículas. Perfecto, muchas gracias. Bien, bien, entonces, o sea, es un fenómeno que ocurre en la termósfera, mesósfera y estratosfera, y el fenómeno luminoso no llega a observarse en la troposfera, solo en los casos de objetos muy grandes que ahí sí logran atravesar la atmósfera completamente y la atmósfera prácticamente no incide en su evolución, pero no es el caso de la mayor parte de los objetos que vemos. Bueno, aquí vemos un bólido. Este fue registrado hace unas semanas atrás, el 23 de febrero del 2021. Esto es una imagen desde Brasil, pero que nosotros también lo detectamos con nuestras redes de cámaras. Y también se pueden llegar a observar de día, como los vemos en estas otras imágenes que están aquí. Ahí entonces estamos hablando de bólidos o fireballs en inglés, o bolides en inglés también. Entonces, alguna terminología básica que ya estuve comentando. Entonces, es el calentamiento por fricción con los gases atmosféricos. La velocidad de entrada era justamente lo que recién mencionábamos, una velocidad superior a la velocidad de escape desde la superficie. El fenómeno por el cual el material se va perdiendo lo denominamos ablación, que es la pérdida de material superficial de un meteoroide por calentamiento. Eso produce ionización de los componentes atmosféricos y del material también del meteoroide, y por eso entonces también esa luminiscencia que adquiere. El meteoro es el fenómeno brillante, el bólido es el meteoro cuando es más brillante que Venus, y la fase de brillo comienza a una altura de unos 100 kilómetros. La duración, y esto es algo importante a recordar, la duración es de algunos pocos segundos, y eso es bastante sencillo de calcular. Si decimos que ocurre desde los 100 kilómetros de altura hasta cerca de la superficie, y estamos viajando a 11 kilómetros por segundo, entonces la división esa de 100 dividido 11 nos da aproximadamente 10. Es verdad que hay un cierto frenado, pero no es un fenómeno que vaya a durar más de 25 o 30 segundos. A lo sumo, 10 segundos, 15 segundos, como mucho, pero ya sería hasta demasiado. Entonces, si ustedes ven un fenómeno luminoso en el cielo que dura más de 15 segundos, de 20 segundos, eso no es un meteoro, eso no es un bólido, lo más probable es que es la traza de un avión que vean en el atardecer o en el amanecer.
Y finalmente, decíamos que este fenómeno culmina a una altura de unos 20 kilómetros aproximadamente, en el cual ya el fenómeno luminoso finaliza, y comienza lo que llamamos el dark flight o vuelo oscuro, que es la caída, cuando finaliza el proceso de ablación, y es la caída del remanente, de lo que finalmente va a llegar a la superficie, que llamamos un meteorito. Esa velocidad de caída sí es muchísimo más lenta, porque es un objeto que está solamente sometido a la fricción por el aire, entonces ahí podrían hasta hacer un estudio hidrodinámico de cómo evoluciona esto, pero la velocidad de caída finalmente es del orden de unos 100 metros por segundo, con lo cual, desde esos 20 kilómetros de altura hasta la superficie, a 100 metros por segundo, demora bastante tiempo. O sea, podríamos decir que demora del orden de 200 segundos o 3 minutos. O sea que si tuvieran la posibilidad de ver un bólido y que se les cayera un meteorito cerca de donde están, ese tiempo va a ser del orden de 3 minutos entre que terminaron de ver el bólido y que les cayó el meteorito a los pies. Bien, asociado también a este fenómeno de los bólidos, tenemos algunos fenómenos sonoros. En particular, el más conocido y el más frecuente es lo que llamamos el boom sónico. El boom sónico se debe a que, como el objeto está ingresando a 11 kilómetros por segundo, está ingresando a una velocidad superior a la velocidad del sonido en el medio, en este caso en el aire. Ustedes saben que a nivel de baja atmósfera esa velocidad es de unos 300 metros por segundo, creo que es 340 más precisamente, entonces estamos ingresando a una velocidad muy superior. Con lo cual se da un fenómeno similar a el fenómeno que se da cuando un avión, por ejemplo, rompe la barrera del sonido, que se produce un boom sónico. Se produce entonces una onda de choque que viaja inicialmente en la misma dirección que el objeto, que el meteoro que está atravesando, pero que se va desplazando con la velocidad del sonido en el aire. Y entonces esa velocidad es mucho más baja, por lo tanto el boom sónico se escucha minutos después de que se vio el fenómeno luminoso, ¿no? Así que entonces este boom sónico, que ahora vamos a escucharlo, y a su vez también podemos tener otra forma de sonido que no es tan frecuente, pero que puede ocurrir, que se llama el ruido electrofónico, pero que en este caso sí es simultáneo con el bólido. Fue un poco difícil de explicar, y el ruido electrofónico se debe a las perturbaciones electromagnéticas que genera en la atmósfera la ionización del material atmosférico y del propio material. Esas perturbaciones electromagnéticas ahí sí se mueven con la velocidad de la luz en el medio y llegan a la superficie al mismo momento que observamos el fenómeno. Esas perturbaciones electromagnéticas interactúan con material, por ejemplo, de conductividad eléctrica, como por ejemplo puede ser una chapa, una campanilla, entonces genera una especie de sonido que se puede llegar a escuchar simultáneamente con el bólido. Entonces, se puede esperar un boom sónico si el bólido es muy brillante, y a su vez, este boom sónico puede generar en la superficie una especie de señal sísmica, porque al impactar en la superficie esta onda de choque, genera una perturbación en la superficie, y esto genera una onda sísmica como la que se ve en estos dos bólidos, Tice Lake y Neuschwanstein, en la cual aquí registrado por un sismo tenemos la señal generada por este boom sónico. Si este no tiene sonido, a ver, creo, por las dudas le voy a parar un segundo de compartir y porque me olvidé de compartir con sonido. Entonces, a ver, share sound. Bien, a ver ahora, porque va a haber alguna que tiene sonido. Entonces, bueno, este bólido es de Peekskill del año 1992 en Estados Unidos. Fue filmado
en momentos en los cuales había gente en un estadio, por eso lo que ven ahí es un foco luminoso del estadio, ven justamente la fragmentación que se va dando a lo largo de la trayectoria. Y bueno, se vio en gran parte de la costa noreste de los Estados Unidos, se vio en toda esta zona que ustedes ven aquí, hasta el estado de Nueva York, y cuando llegó a superficie impactó en este auto, dejándolo en este estado, ¿no? O sea, acá debajo de esto se encontró un meteorito, el auto después ha estado en exhibición en varios museos del mundo. Yo tuve la oportunidad, creo que, de verlo en un museo en París, y junto con el meteorito que fue recogido. Pero este tipo de situaciones en las cuales un meteorito puede dañar una construcción o dañar algo, no estamos ajenos. Esto ocurrió en el año 2015 aquí en Uruguay, en la ciudad de San Carlos. Esta vivienda que está acá, el techo fue impactado por un meteorito, atravesó el techo liviano atravesó el cielo raso, y impactó aquí en la cama, que le hizo un agujero y después rodó hasta aquí. A su vez también un fragmento, quizás no del meteorito, sino del techo, impactó el televisor y lo dañó. Bueno, este es el meteorito que fue recogido y este es el televisor que está impactado, que tanto el meteorito como el televisor fueron donados por la familia a la Facultad de Ciencias y los usamos en exhibiciones. Aquí ven algunas características típicas de un meteorito, como una costra de frucción, estos remaglitos que voy a comentar más adelante, y estas manchas blancas son las marcas de fibrocemento de Dolmeni del impacto. Víctor. Víctor, sí. Sí, yo tengo una pregunta con el tema nombres. ¿Cómo se nombran? Porque entiendo que todos no se pueden nombrar porque serán demasiados los que se llegan a registrar por día, Bueno, o por hora, o no sé cómo es. en sí, los eventos, o sea, en el caso de que caiga un meteorito, el meteorito se designa con el nombre de la población más cercana a donde fue ubicado. Los bólidos en sí no tienen una denominación, sí tienen denominación el meteorito que haya sido recogido en caso de que se ubique uno. Ahora voy a comentar algo de eso al respecto. Bien, y este fue otro caso muy interesante del año 2013 en Chelyabinsk, Rusia, el 15 de febrero. Vamos a ver el video. Esto es desde una cámara en un auto. La hora local es las 9:30 de la mañana. Otra cámara desde el auto. Digo, en Rusia son bastante comunes las cámaras en los autos por temas de seguros. Los autos les recomiendan colocar una cámara frontal, que son de gran utilidad. Ahí esta gente estaba trabajando un día nevado y ni se dieron cuenta, pero vean el brillo que alcanzó. En este caso, bueno, además del brillo, quiero que vean la estela de vapor que va dejando. Que la imagen que está a mi espalda, o sea, la que uso de fondo justamente, ¿no? Ahí ven que hasta, digamos, opacó al sol, digamos. Posiblemente la nube de polvo, la nube de vapor y polvo que deja. Llega a saturar, digamos, el brillo, ¿no?
Y ahora, ese es el boom sónico. Y es interesante, acá estaban comentando lo que habían visto minutos después, y de repente... Ебать! Нихуя! Блять, война нахуй! Чё за, блядь? Bueno, entonces, ay, perdón. No quiero pasar de vuelta. Entonces, esta es la estela de vapor persistente que les comentaba, que esta estela no emite luz, generalmente se observa de día o en el crepúsculo, y no la debemos confundir con las estelas de aviones visibles en el crepúsculo o también en el amanecer. Luciano, ¿tenés una pregunta, Luciana? Sí, a ver si entendí. Sí. O sea, supone que entonces, como los asteroides, perdón, los nombres, los asteroides, los cometas y después los meteoroides, tal, como fases que van obteniendo estos cuerpos, alientando la atmósfera y tal, pero un bólido es como una característica más relacionada con el brillo que va a tener. O sea, es más como, bueno, aquello es un bólido porque se ve como un bólido, pero no es como decir, ok, o sea, puede ser, no sé, una cosa y bólido también, pero es precisamente relacionado con el brillo. Sí, o sea, a ver, como yo decía, los objetos padres son los asteroides y los cometas. Si son fragmentos pequeños de un asteroide o cometa, lo llamamos meteoroide, que es el fenómeno fuera de la atmósfera. Ingresando a la atmósfera pasa a denominarse meteoro. Y un conjunto especial de meteoros son los bólidos, que son los meteoros muy brillantes. ¿Tá? Entonces, en sí, el bólido es un meteoro, ¿tá? Es un tipo de meteoro, lo único que es un meteoro muy brillante. ¿Cuán brillante? Bueno, ahí podemos utilizar alguna definición que es medio arbitraria, pero para que tengan una idea, más brillante que Venus, ¿tá? Que es el objeto estelar o de apariencia estelar más brillante que Venus. Más brillante que Venus solamente tenemos la Luna o el Sol. Víctor. Yo, capaz que no se tiene esto, pero la cantidad de decibeles que generó ese bólido en particular. Bueno, va a depender de la distancia a la cual estemos, ¿no? Va a cambiar, digamos, dependiendo de la distancia a la cual hayamos detectado, hayamos registrado el fenómeno. Pero no tengo información de los decibeles, pero a ver, para que se hagan una idea, no está en este video, pero hay otros videos, pueden buscar Chelyabinsk en internet y van a encontrar videos en los cuales se rompieron vidrios, se rompieron estructuras, cayeron paredes. O sea, es una onda de sobrepresión bastante fuerte. Bueno. Yo iba a preguntar una cosita más también, Sí. de que en sí son dos preguntas medio boludas. Primero, yo hace un tiempo escuché de un caso que también pasó en Rusia, de hace más tiempo todavía, de que de noche cayó un bólido, supongo, y se hizo, tipo, por el brillo, pareció como que se hizo de día por un tiempo y después volvió a ser de noche. Entonces, esto también, tipo, obviamente sería un bólido, ¿no? Sí, no sé, digamos, cuál caso te referís, digamos, podría ser el caso del año 1908 de Tunguska, que ese fue un objeto ya mayor todavía, en la cual, digamos, se depositó una gran cantidad de polvo en la atmósfera y hizo que no fuera de día, pero en la noche fueran bastante más brillantes de lo habitual, pero sí, o sea, vamos a ver un momento en el cual prácticamente se hace como de día. También tenemos un caso acá en Uruguay hace algunos años atrás, no recuerdo si fue 2011, por ahí algo así, que también era de noche
y fue un bólido bastante grande, se hizo de día, o después otro más adelante, digamos. Han habido varios casos, ¿no? Recuerdo uno que era creo que un viernes de noche, un sábado de noche, que estaban los gurises en la zona del litoral de Uruguay, Salto, Paysandú, en las plazas, y creo que fue cerca de Salto, de Paysandú, perdón, que no me acuerdo cuál pueblo fue, digamos, de ahí, que lo vieron pasar por encima de las cabezas y se pegaron un susto impresionante porque decía, parecían garrafas humeantes pasando por encima nuestro. Pero sí, se puede hacer de día prácticamente. Y después, la otra pregunta sería, más o menos, ¿cuál sería el mayor bólido que se ha registrado? Bueno, ¿Hay un registro de eso? Chelyabinsk fue de los mayores que se han tenido un registro de este tipo, o sea, ha sido el mayor. Desde el punto de vista histórico, no se observó directamente, pero estuvo el evento de Tunguska del año 1908 en la Siberia rusa, en la cual ahí lo que produjo fue la caída de miles de kilómetros cuadrados de árboles, ¿tá? Por la onda de choque. No llegó a ser un impacto en la superficie, pero sí se produjo. Los dos eventos más importantes fueron No Tunguska hubo y caída. He escuchado hace poco, hace muy poco escuché algo de eso en YouTube y creo que saqué. No se ha encontrado un cráter en el caso de Tunguska. Sí se encontró, digamos, lo que yo decía de miles de kilómetros cuadrados de árboles caídos. Bueno, la pregunta que está planteada acá es si se observan en cualquier época del año. Y podemos, si hacemos un registro de la tasa de meteoros a lo largo del año, vamos a tener esta gráfica, que en este caso tenemos longitud solar, pero que podríamos utilizar los días del año también. Y vemos que hay fechas en las cuales la tasa de meteoros es mucho más alta de la habitual. Y ahí le pusimos algunos nombres como Per, Gem, Ori, que hace referencia a constelaciones. Perseo, Orión, Géminis, porque estos son lo que llamamos las lluvias de meteoros. Y vamos a pasar a explicar ahora qué es una lluvia de meteoro. En estos casos, en estas fechas en particular, lo que observamos es que los meteoros tienen esta distribución, o sea, si graficamos las posiciones, parecerían todos venir desde un cierto punto que llamamos el radiante. O sea, parecerían todos radiar desde esta dirección. Al graficar las trazas de los meteoros en una lluvia, en un mapa celeste, los meteoros parecen provenir de un punto origen común que llamamos el radiante. Para poderlo interpretar, tendríamos que hacer la analogía con este dibujo que está acá, en el cual tenemos las vías de un tren que parecerían a la distancia converger hacia el infinito, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es justamente la convergencia de estas vías paralelas o estas trayectorias paralelas hacia el infinito. Y la explicación viene desde este esquema que está acá. La mayoría de los meteoros que aparecen en lluvias alcanzan su punto máximo en fechas específicas. Y provienen del cruce de la Tierra por la cola de polvo que dejó un cometa. Acá tenemos la órbita de la Tierra, la órbita de un cometa, que tiene en este caso este punto de corte. El cometa a lo largo de su trayectoria va descargando una cantidad de polvo, como decíamos, por el proceso de sublimación, y ese polvo va quedando formando como una especie de toro o de anillo a lo largo de la trayectoria, y cuando la Tierra cruza la órbita de este cometa, ingresan las partículas. Ingresan desde la dirección en la cual está la órbita del cometa, y en realidad tendríamos que hablar de una suma o una velocidad relativa, o sea, tenemos el vector velocidad Tierra y el vector velocidad de las partículas estas, la diferencia velocidad de partículas menos velocidad de la Tierra nos da justamente la velocidad relativa. Si proyectamos ese vector en la esfera celeste, nos da justamente el punto radiante. A ver, un segundo que justo me suena. No puedo en este momento, si me pueden llamar en una hora.
Entonces, las lluvias de meteoro, decíamos, se dan en fechas en concreto, como las que están marcadas acá. Por ejemplo, acá tenemos las cuadrántidas, las perseidas, las oriónidas, y aquí está marcada la ubicación del radiante en términos de coordenadas celestes. En particular quiero mencionar la declinación, que es la distancia al ecuador celeste, y como ven, casi todas tienen declinaciones positivas, quiere decir que están en el hemisferio norte celeste. Muy pocas de ellas están en el hemisferio sur celeste. Esta asimetría entre el norte y el sur es algo que todavía necesitamos entender, y en particular puede deberse a la falta de observadores y de monitoreo de lluvias desde el hemisferio sur. Entonces, la denominación que llevan las lluvias de meteoros, eso es según su radiante en la constelación a la cual están ubicadas. Y están asociadas, como decíamos, a cometas. Por ejemplo, uno de los cometas más famosos es el cometa Halley o el cometa Encke, que producen este tipo de lluvias de meteoros. La lluvia de meteoros no produce meteoritos, porque están asociadas a un cuerpo que está básicamente constituido de hielo y polvo, como es un cometa. Pero existen meteoros provenientes del ingreso de objetos rocosos, que pueden producir la caída de un meteorito. O sea, como habíamos dicho, meteoros pueden ser producidos tanto por asteroides, que son rocosos, como por cometas. ¿Qué hacemos en el caso de que caiga un meteorito? Bueno, en primera instancia debemos saber de dónde se originan estos meteoritos. Los asteroides, como decíamos, pueden ser objetos aglomerados o pueden ser objetos monolíticos. Y en el caso de que sean objetos monolíticos, pueden ser objetos diferenciados. ¿Qué queremos decir con diferenciados? Que se produjo una diferenciación del material, cayendo el material más pesado hacia el núcleo, formando un manto y una corteza. Entonces, dependiendo de dónde sea el meteorito que recogemos, es el tipo de meteoritos. Tenemos básicamente 4 tipos: condritas, metálicos, palacitas o acondritas, que corresponden en estos últimos 3 casos a diferentes regiones de un asteroide diferenciado. Y a su vez podemos hablar de meteoritos como caídas o como hallazgos. Si alguien presencia el evento, el bólido, y recoge un meteorito, en ese caso vamos a hablar de una caída. Si lo recoge en el campo caminando, vamos a hablar de un hallazgo. Hasta septiembre de este año, o sea, hasta ayer, hasta hoy creo que fue en realidad que hice el número, hay casi 66.000 nombres de meteoritos registrados. Y eso responde un poco a la pregunta que me hacían. Hay 66.000 que tienen básicamente nombres de las ciudades más cercanas a donde fueron recogidos. Solamente hay unos 1.300 que son caídas, o sea que alguien lo observó y pudo recoger un meteorito fresco. En el caso de un meteorito fresco, esta es la apariencia que tiene. Tiene esta apariencia como una costra negra, muy finita, que puede ir descascarándose con el paso del tiempo por la erosión, y la vemos de esta forma. Aquí tenemos una parte de la costra y aquí tenemos otra parte que ya se perdió esa costra, o puede llegar a ser un meteorito muy erosionado como este que está acá, en el cual si le hacemos un corte empiezan a aparecer algunas apariencias interesantes, que son las que vamos a hablar ahora. No voy a entrar en el... Sí. No, sí, antes habías dicho que como que se notaba un poco una tendencia en el hemisferio norte. Y quería preguntar si hay también como una pequeña tendencia a una parte del mundo en concreto en el hemisferio norte. Tipo, No. no sé si se repite Sí. mucho una zona o algo así. Sí, se repite principalmente Estados Unidos y Europa. ¿Saben por qué? Porque los pueden registrar. Porque los pueden registrar, y en el caso de los meteoritos, que fueron recogidos... Que por Hollywood no va a ser, siempre les pasa todo a ellos. No. 2 razones. Mayor densidad de población, entonces hay gente más en el territorio, y mayor interés científico que hay en esas comunidades, o mayor desarrollo científico que hay en esas comunidades para buscar y caracterizar estos objetos. O sea que más bien es un tema de
diferencias socioeconómicas a nivel mundial que hace que en Europa y Estados Unidos haya mayor cantidad de bólidos, de registrados, de meteoritos registrados, y por eso entonces es necesario también hacer un estudio aquí en el hemisferio sur. Sí, Víctor. ¿Se puede datar el meteorito de cuándo, o sea, la edad en general que tiene, pero podemos datar cuándo cayó a la Tierra? No precisamente, no tenemos una forma muy precisa de saberlos. Sí, por el grado de erosión, sí. O sea, podemos saber si es un meteorito muy fresco o que ya tiene cientos o miles de años caído. Puede llegarse a erosionar tanto que prácticamente desaparece, digamos. Depende del tipo de meteorito, además. Joaco. Una pregunta, ¿eso de que se vean más en el norte que en el sur no podría ser también porque hay más, o sea, en el hemisferio norte hay más tierra, ahí en el sur Sí, es puro mar? eso también en parte también hay algo de eso, pero por ejemplo, Asia, en Asia el número de meteoritos es muchísimo más bajo que lo que hay en Europa o en Estados Unidos, y es una zona muy extensa de tierra. Sí, China, eso por ejemplo. mismo iba a comentar más o menos yo, de que, por ejemplo, Rusia, que es el país más grande del mundo, o sea, perfectamente si ahí hubiese más interés y eh, más tecnología, podrían haber muchísimo más, Ujú, tipo, encontrarse muchísimo exactamente. más, nada más. Sí, sí. Bien, bueno, entonces los 4 tipos de meteoritos que hacíamos mención eran condritas, acondritas, metálicos y rocosos metálicos. Aquí vemos una condrita, en la cual ya la vemos un poco descascarada. Aquí vemos claramente la costra de fusión. Si cortamos una condrita, tenemos este aspecto, y si la vemos con un microscopio y una lámina delgada, vamos a ver justamente las estructuras que le dan su nombre, los cóndrulos, que son estas estructuras redondeadas que están aquí o que aparecen con gran presencia en esta otra imagen. Después tenemos las acondritas, que tienen este aspecto, son más similares a rocas terrestres, son meteoritos rocosos, tanto condritas o acondritas. La diferencia es que las condritas presentan cóndrulos y las acondritas, como su nombre lo dice, no presentan cóndrulos. Después tenemos los meteoritos metálicos, que son menos frecuentes, o sea, los más frecuentes son las condritas, pero son menos susceptibles a la erosión, pueden permanecer por mucho tiempo aquí en la Tierra. Aquí vemos justamente esas figuras que yo decía, los regmaglitos, que la apariencia que pienso que les dará a ustedes es como que si el material fuera moldeado, ¿no? Como si lo hubiéramos moldeado a mano. Bueno, es justamente por el pasaje por la atmósfera y el calentamiento que con el gas atmosférico que va produciendo, que se va consumiendo como con bocanadas que lo van consumiendo de aire muy caliente. Este es otro meteorito metálico, y es muy interesante los meteoritos metálicos. Si nosotros hacemos un corte y le hacemos un tratamiento con ácido, aparecen estas figuras que se llaman figuras de Widmanstätten, muy características entonces de los meteoritos metálicos. Y sin duda, los meteoritos más hermosos en cuanto a su apariencia son los rocosos metálicos, porque si nosotros hacemos un corte y lo vemos a trasluz, tiene esta apariencia que está acá. Estos son meteoritos rocosos metálicos. Pero bueno, no vamos a entrar en un detalle. Este esquema que les dejo acá es una especie de diagrama de flujo para qué hacer en el caso de encontrar una roca que piensen que puede ser un meteorito. De hecho, lo más probable es que el que me llamó por teléfono es una persona que me va a traer en el día de hoy una roca, y de esas tenemos decenas de rocas, porque me había quedado en que me iba a traer, me había traído un pedacito muy chiquito, acá creo que lo tengo, sí. Este pedacito me trajo, y le dije, no, con este no podemos hacer un análisis, tenemos que hacer un análisis más en detalle. ¿Por qué? Bueno, una de las preguntas primeras es atraído por un imán. Si yo agarro un imán acá ven esta bolita que es un imán, no sé si la llegan a ver, y van a ver que, bueno, esta roquita es atraída por un imán. Entonces pasa este primer análisis, y ahí podríamos... Este análisis no es concluyente, solamente siempre termina o no es un meteorito o manden una muestra para su análisis.
Eso es lo que justamente le pedimos a la gente, que nos mande una muestra para su análisis. La puede mandar a mí o a algunos de los otros colaboradores, o también hay otros laboratorios que pueden hacer este tipo de análisis. Bueno, vamos entonces ahora a hablar justamente de nuestra red de detección de bólidos, la Red Nacional de Detección de Bólidos, o BOCOSUR, por Bólidos del Cono Sur. Como decíamos, es un proyecto de ciencia ciudadana. La idea es que estudiantes y docentes del Departamento de Astronomía, junto a integrantes de comunidades educativas de todo el país, participando activamente en la generación de conocimiento científico, colaborando en la operación y mantenimiento de la red y proponiendo mejoras a los prototipos. Proponemos una interacción estrecha con docentes, estudiantes de ciencias, electrónica, robótica, TIC y público en general aficionados a la astronomía. ¿Cuáles son los objetivos? Es contribuir al estudio de los meteoros observables en el hemisferio sur a través de un proyecto de investigación con un fuerte componente de ciencia ciudadana. Algunos objetivos científicos: construir la red, determinar la frecuencia de los bólidos, identificar nuevas lluvias de meteoros en el hemisferio sur y recuperar meteoritos frescos para su caracterización. Y otros objetivos específicos educativos, como promover la participación de las comunidades educativas en la operación y mantenimiento y contribuir a la divulgación y promoción de la ciencia. ¿Cómo funcionamos? Bueno, a través de diferentes áreas de trabajo. Un área de hardware, un área de operación, un área de software, un área de vínculo con la comunidad y un área de análisis de los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, construimos estas cámaras, o estas estaciones más bien. Esto es lo que llamamos una estación All Sky, que tiene, por una parte, una cámara de vigilancia de tipo CCTV. De hecho, ahora les voy a comentar, estamos cambiándola, pero en principio es esta cámara que está aquí, que tiene una lente ojo de pescado. Acá la tenía con la tapita para protegerla. Está montada sobre un trípode, tiene una capturadora de video que anda por ahí, un domo de policarbonato para protección, un calentador y un ventilador, un receptor de GPS, una mini computadora, que es la que está acá. Todo está dentro de una caja de aluminio inyectado estanca, y a su vez tiene conexión vía Wi-Fi o vía Ethernet para poder monitorear el funcionamiento. Esta es la estación armada y acá está colocada en su puesto, en este caso, en la azotea de la Facultad de Ciencias. En este momento tenemos 3 estaciones operativas, una que está acá. Este es un pretil, si van a la facultad van a ver, aquí está la cámara, aquí la vemos nuevamente. Otra está instalada en el Liceo de Casupá, en Florida, y otra en el Liceo de San Carlos, en Maldonado. En la fase 1 del proyecto vamos a tener instaladas 7 cámaras en total, estas 3 que están instaladas. La semana que viene nos vamos a instalar en Castillos, después vamos a instalar en Rosario, Dolores y Trinidad, y estamos, como ven ustedes, instalándolas en los liceos de las ciudades respectivas, liceos, observatorios. De hecho, este es el Liceo de San Carlos con su observatorio. Vamos a ir la semana que viene a reparar la de San Carlos y instalar la de Castillos. ¿Por qué están ubicadas ahí? Y bueno, porque están separadas más o menos unos 100 kilómetros de distancia entre ellas, de tal forma que logramos una cobertura común de una cierta área del cielo. Estos círculos que están acá marcados tienen un radio de 100 kilómetros, indica la cobertura de cada estación, asumiendo un field of view, un campo de visión efectivo de 120 grados, y una altura de bólido de 80 kilómetros. Entonces, de esta forma logramos que un par de cámaras miren la misma zona del cielo, y en particular 3 cámaras logremos que miren una misma zona del cielo. Y de esta forma podemos comparar las trayectorias, ¿sí? En la visión completa, eso se mueve. ¿Qué? O sea, pueden visualizar todo el campo solo desde una ubicación y todo.
No, o sea, lo más probable es que si estamos hablando de un bólido muy grande, lo veamos primero en alguna estación y luego lo veamos en otra, y así, si nosotros logramos, y ahora lo voy a plantear, una cobertura de un amplio región, lo vamos a ver en varias estaciones. Y entonces la ventaja que tenemos es que cada estación nos va a determinar lo que podemos decir un plano en el cielo. Y después, haciendo la intersección de los planos, podemos determinar la trayectoria en el cielo que describió el meteoro en forma bastante precisa. Y de esa forma poder computar, por una parte, la órbita antes de ingresar a la atmósfera y el punto de caída posible en la superficie. En la fase 2, con los apoyos justamente de CSIC, UDELAR, ahora también de PDCIVA, ayer justo nos aprobaron 3 cámaras más, y la Embajada de Estados Unidos, pensamos tener una cobertura a nivel nacional, instalando 21 estaciones que cubrirían todo el país. Luciano. Estas como estaciones entonces van a ser como, van a estar observando el cielo 24/7 y lo hacen en simultáneo, o es más como, ok, esta es la hora de observar y poner a observar. No 24/7, porque no va a ser difícil hacer la observación de día. El sol nos satura la imagen. Capaz que tomamos algunas imágenes de día, pero sí a partir del atardecer hasta el amanecer en forma continua, y la idea es que funcionen todas las estaciones en forma simultánea. ¿Ah? Ahora vamos a explicar qué hacemos con toda esa cantidad de datos. O sea, estamos filmando el cielo continuamente. Bueno, con estos proyectos hemos contratado becarios como Valeria, Lucía, Lucas y Álvaro también, que nos permiten construir estas cámaras y el costo de instalación. Yo no sé si lo puse acá, creo que lo había puesto en, acá, sí. El costo de cada estación es más o menos de unos $1.500. No lo puse. No, creo que no lo agregué. Bien. Sí, lo voy a agregar en otra parte. Bueno, cada estación tiene una mini PC que corre una aplicación desarrollada por uno de los integrantes, principalmente desarrollada por uno de los integrantes de nuestro grupo, Manuel Caldas, en su tesis de maestría. Esta aplicación se llama Bólidos y es para la operación y manejo de la cámara. No voy a entrar en el detalle. Es una aplicación desarrollada bajo MATLAB que tiene esta interfase que nos permite, bueno, controlar la cámara, y la cámara está continuamente tomando imágenes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar una imagen y al cabo de un cierto tiempo, pongámosle un segundo o menos, o una fracción de segundo, toma otra imagen. Y hace la diferencia entre estas dos imágenes. En esta imagen aparece un punto brillante y en esta imagen no aparecía nada. Entonces, si aparece este punto brillante, decimos, bueno, hay un evento. Y comienza a grabar. Y graba hasta que desaparece el evento. ¿Ah? Hay algunos criterios para de cómo definir el evento, pero queda registrado solamente el momento en el cual hubo un cambio notorio del brillo en una cierta región del cielo. Y lo que nosotros tenemos registrado entonces son videos de corta duración, de unos pocos segundos, en los cuales tenemos eventos. Pero cuando hablamos de eventos, puede ser un meteoro, pero también puede ser un avión, un bichito de luz, y vamos a ver algunos ejemplos ahora a continuación. Esta es la interfase. Dado el tiempo no voy a entrar en el detalle, pero controlamos el dispositivo, hacemos una calibración, podemos definir una región del horizonte en la cual descartamos porque hay luces, hacemos algunos ajustes y acá, digamos, corremos o tomamos una foto o dejamos corriendo. Y esto funciona siempre y cuando la elevación del Sol está por debajo de un cierto valor negativo, que quiere decir que el Sol está por debajo del horizonte. Bueno, el grupo de operación hace un chequeo del funcionamiento de todas las estaciones, un mantenimiento del sistema operativo, una transmisión de los datos al servidor. Todos los datos son transmitidos a un servidor que tenemos en la Facultad de Ciencias, y se hace un análisis de los eventos, una clasificación y un procesamiento de los eventos para medir las posiciones
de los bólidos y el brillo de los bólidos, lo que llamamos la astrometría y la fotometría. A su vez tenemos grupos de estudiantes de secundaria que están colaborando en lo que llamamos grupos operativos de la red de bólidos, no solo de los liceos que están participando del proyecto, sino ya hemos desarrollado un taller con ellos, con profesores y docentes de secundaria, y ahora estamos organizando un segundo y tercer taller. Si quieren enterarse un poco más del proyecto, está este sitio web, Bólidos Astronomía EDUI, en el cual tenemos bastante información y damos también difusión. Pero también hacemos algún tipo de experiencia en el marco de un proyecto PAIE de iniciación estudiantil. Estuvimos haciendo unas experiencias de laboratorio para comparar el desempeño de diferentes cámaras. Acá teníamos la Watec 902, también compramos una Watec 910 de un poco mejor calidad, y esta otra cámara china ASI, que nos permite una mayor cantidad de imágenes de mejor calidad, de mayor tamaño y a menor precio. Y de hecho entonces estamos cambiando a futuro, en vez de tener las Watec, vamos a empezar a utilizar estas ASI. Esto lo hicimos en el laboratorio que tenemos instalado en el subsuelo. Del otro lado de este laboratorio está el de medios granulares. Aquí utilizamos un láser y hicimos una serie de experiencias para comparar esto. ¿Cómo funciona? Bueno, cada estación, como decíamos, funciona en forma independiente, registrando los eventos a lo largo de la noche. Acá tenemos 3 estaciones, reportan estos, o sea, las podemos controlar, perdón, vía Enidesk, que es un programa de control remoto de computadoras, y podemos saber si están operando bien y poder hacer ajustes, etc. Estas estaciones automáticamente van reportando sus eventos a un servidor, que está en la Facultad de Ciencias, y hacemos dentro del servidor una copia visible de los datos, que es la copia que luego permitimos que pueda acceder nosotros o el público, y vía FTP uno puede bajarse estas imágenes para hacer la clasificación en forma manual. Lo que producimos, por ejemplo, es una tabla de este tipo en la cual vamos clasificando los videos según una serie de categorías, que son las que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un meteoro, que es obviamente lo que nosotros queremos buscar. ¿Ah? Ven ustedes ahí el meteoro. ¿Ah? Son videos, como decíamos, bastante cortitos, de duración. ¿Ah? Bueno, a ver. Pero también podemos tener un avión, como este que está acá. ¿Ah? Como ven, en principio la apariencia es bastante similar. La diferencia es que es mucho más lento. ¿Ah? Y en algunos casos hasta se puede ver como que es un brillo más variable porque tiene alguna estrellita. O también podemos tener animales. ¿Ah? No sé si llegan a ver aquí un bichito que está caminando por encima del domo, que también nos produce. También podemos tener variaciones de nubes que nos pueden llegar a producir. O hasta algún otro tipo de cosas que no nos queda tan claro qué puede ser, pero bueno, se pueden llegar a identificar. A ver, ¿cómo para pasar ahora? Bien. Entonces, lo que le estamos pidiendo a estos grupos que están colaborando con nosotros, y si quieren pueden sumarse, es hacer esa clasificación de los videos. Pero aún si no querés hacer una clasificación, le pedimos a la gente que nos reporte avistamiento de bólidos, porque eso nos sirve chequear. Y de hecho, de esta forma ya hemos identificado una cantidad de bólidos. Ese que yo mostraba que se observó desde Brasil, lo observamos porque alguien nos avisó, miren, yo vi un bólido espectacular. Fuimos a buscar en nuestras imágenes y efectivamente estaba en la estación de San Carlos. Finalmente, como decía, si tenemos observaciones simultáneas desde 3 estaciones, podemos determinar la trayectoria preatmosférica y la órbita heliocéntrica, con una serie de ecuaciones matemáticas de trigonometría y álgebra, y el lugar posible de caída de meteoritos y organizar una búsqueda, como lo hicimos en 2015 en San Carlos, con aquel, pero sin ningún tipo de información. Ahí, o sea, la única información es que había caído en una casa. La clasificación de los grupos servirá para educar A su vez también otra cosa importante, esta clasificación de los videos en diferentes grupos nos va a permitir educar un algoritmo de Machine Learning que se está desarrollando por parte de estudiantes de ingeniería eléctrica,
como una primera versión, que la idea es que a futuro podamos hacer la clasificación en forma más automática. Termino con esto y ya te doy la pregunta, Víctor. También pensamos hacer un análisis estadístico de la frecuencia de los bólidos y una identificación de nuevas lluvias y posibles corrientes de meteoros. Víctor. Ponele, ahí en ese meteorito que cayó en la casa, usted dijo que los dueños de la casa lo donaron. Si yo encuentro el meteorito, ¿es legalmente mío? No hay legislación en Uruguay al respecto, y generalmente en todas las legislaciones que hay a nivel mundial, en Argentina, por ejemplo, sí, el meteorito es tuyo. Sí, si lo recoges, es tuyo. Ahí hay dos cosas. Tener un meteorito o algo que uno piensa que es un meteorito sin que esté registrado tiene muy poco valor, en el sentido de que no sabes si realmente es un meteorito. Entonces, lo que se hace es enviarlo o enviar una parte para que se clasifique y se registre. Entonces, lo que hacemos en muchos lugares es pedir que nos dejen una parte del material para la clasificación y para el archivo, ¿tá? Entonces, muchas partes lo que hay son fragmentos de meteoritos. Y después hay una comercialización de meteoritos también por parte de privados. Y con el tema de análisis, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el análisis que se hace es un análisis más de tipo geológico, en el cual lo que hacemos es una caracterización química y petrográfica del meteorito y una clasificación en los diferentes tipos que veíamos anteriormente. O sea, veíamos que hay 4 tipos de meteoritos. Y dependiendo el tipo de meteorito y el interés que pueda tener, se pueden hacer estudios de diferente tipo. O sea, lo que uno trata de responder con los meteoritos es cómo se formaron, en qué condiciones se formaron, porque eso nos va a dar información sobre las condiciones del sistema solar en sus etapas más iniciales. Estamos hablando de que los meteoritos son de los objetos más primitivos, más prístinos del sistema solar. O sea que a lo largo de los 4.600 millones de años de antigüedad del sistema solar, son los que han sufrido menos alteraciones. Entonces nos están dando información sobre las condiciones iniciales en las cuales se formó el sistema solar. Una pregunta, ¿cómo en sí se sabe cómo se sabe que no han sufrido tantas perturbaciones tipo, durante el tiempo? Por la evolución posterior, o sea, a lo sumo, en algunos casos podemos tener este tipo de diferenciación, pero ni siquiera una diferenciación a la escala que tiene el material terrestre. O sea, material en la superficie de la Tierra no tenemos desde la época digamos, de formación de la Tierra. La mayor parte del material en la superficie de la Tierra tiene edades de tan solo algunos cientos de millones de años, ¿no? Es muy poco el material que tiene edades de miles de millones de años aquí en la superficie de la Tierra. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Venus, quizá no tanto en el caso de Marte y de la Luna, en el cual sí encontramos material más antiguo. Pero aún en el caso de Marte o de la Luna, no tenemos materiales con edades superiores a los 4.000 millones de años, como sí tenemos en el caso de los meteoritos. O sea, porque había una pregunta, me decían, ¿se puede saber cuándo cayó? No, no podemos saber cuándo cayó, muy precisamente, pero sí podemos saber cuándo se formó, ¿no? O sea, podemos hacer una datación del material de meteorito. Y entonces hallar edades, como decía, del orden de 4.500 millones de años. Esos son los meteoritos más antiguos. Bueno, ahora estamos, decíamos, desarrollando talleres, minicursos, tutoriales. El primer minicurso fue en la segunda quincena de julio, en realidad, y ahora estamos pensando en desarrollar otro. Si alguno está interesado en anotarse, ahora le podemos pasar la información para anotarse. ¿Qué hacemos? Además de, bueno, esta charla, que ya es la primera charla del curso, las otras 2 son justamente sobre la clasificación que decíamos. Y bueno,
como es un proyecto también de ciencia ciudadana, la idea es que logremos interesar a nuevos jóvenes en la ciencia. En estos minicursos lo que mostramos es justamente cómo hacer la obtención, cómo acceder a los datos, que era lo que estaba planteado. Ay. No sé qué le pasa, no puedo volver para atrás. Bueno, a ver. O sea, cómo acceder a los datos, que era esta parte de acá, cómo hacer la clasificación de estos videos. Ah, capaz que había otra secuencia de videos que no se las mostré. Te voy a mostrar otra más. Se ve que se salteó. Estos son, bueno, otros meteoros. Ahí vemos la luna. Esto es la luna. ¿Tá? Y otro meteoro. Acá tenemos otro de animales. Creo que este es un pájaro volando. Otro de nubes. Y otro de cosas que no sabemos muy bien. Acá creo que se ve una lucecita por ahí. Que no sabemos muy bien qué. ¿No? Bueno, así que lo que mostramos justamente en estos cursos o estos talleres es eso. Así que bueno, con esto entonces, este es otro, para terminar nomás les muestro, alguien dijo que se había asustado, creo que con este te puedes asustar un poco más. ¿Verdad? И сгорел там, да? Estaban comentando, entonces, de repente... Ay. Se ve el medio. И сгорел там, да? Ну. А что думаешь, может спутник там? Ahí de vuelta, Уже comentándolo, no sé qué. Acá van a ver cómo se rompan los vidrios. Lo mismo que acá. Y desata las alarmas de los autos. Esta señora estaba muy tranquila en su oficina. Y alguien que estaba cerca de la ventana salió. ¿Y por dónde de choque? ¿Qué? Sí, sí, sí. Ah. Acá creo que le tira a la pared, sí. Le tira a la puerta esa. Digo, lo menos que va a pensarse es que es un meteoro, digamos, un bólido. Más estando en Rusia. Ahí se ve que pasó, o sea, la nube quedó atrás del sol, una cosa así. Y van a ver que pasa el tiempo y recién después llega la onda. Ahí estaban haciendo una entrevista de trabajo. которые зафиксированы за январь месяц. Ya está medio al final. Bueno. Bien. Terminamos. Había algunas preguntas. Yarúa. Ahí está. Bueno, profe, una
Una de ellas, que justo lo había escrito en el chat, ¿desde cuándo está en funcionamiento este proyecto? Que había entendido que era recién este año, pero bueno, después de las fotos. Mira, la primera cámara que tenemos instalada en la azotea de las... A ver, en realidad es un proyecto que tiene ya una cantidad de años y han participado diferentes estudiantes con diferentes prototipos. Podríamos remontarlo quizás a 2007, 2008 o desde antes. Pero en sí, esto tan estructurado con toda esta posibilidad de estaciones está operativo desde mitad del 2019, fue cuando instalamos la primera cámara en la azotea de la Facultad de Ciencias. Ahí tuvimos que hacer una serie de mejoras, conocimiento. La segunda estación de San Carlos, perdón, de Escazupá la instalamos en febrero 2020, del año pasado, y ha estado operativa sin ningún tipo de problema, o con pocos problemas, digamos, pero bastante operativa durante todo este tiempo. La tercera la instalamos en San Carlos el día que terminamos de instalarla, 13 de marzo del 2020. No sé si recuerdan esa fecha, ¿no? El inicio de la pandemia, cuando estábamos volviendo de San Carlos, nos enteramos, y bueno, estuvo como 3 meses, o sea, funcionó unos días y estuvo como 3 meses que no sabíamos por qué funcionaba, y era que habían bajado la luz del lugar donde estaba, porque se había cerrado el liceo, entonces estuvimos, y ha estado, y ahora también está no operativa desde hace varios meses. Así que esas, o sea, digamos que ha estado entre 2019 y 2020, y ahora con estos proyectos, CSIC, Embajada de Estados Unidos y PDCIVA, es que tenemos fondos para construir entre este año y el año que viene las 20 o 21 estaciones que planteaba hace un momento. Así que, bueno, si están interesados, es un buen momento para participar. Como decía, la semana que viene nos vamos para San Carlos y a Castillos a instalar estas cámaras. Luciano. Sí, capaz es una pregunta medio tonta, pero por la magnitud en la que hablan de la luz que estos bólidos, tipo, ver un bólido directamente con el todo no es para nada peligroso a la vista, ¿no? No, en sí la vista no. Lo más brillante que puede llegar a un bólido, por lo menos de los que se han registrado, es un brillo comparable a la luna llena, quizás hasta el sol, digamos, por unos pocos segundos. O sea, pero no, ese sería, digo, el brillo máximo. Pero no, en sí, la observación no. La onda, el boom sónico, bueno, ahí ya es diferente, digamos. O sea, y es más si uno está cerca de alguna, no sé, ventana o alguna pared que se pueda caer, ahí ya es más preocupante. Y mismo si a uno le pega un meteorito, tampoco sería un daño, podríamos decir, fatal. Han habido un caso de una persona que fue, en realidad estaba dentro de su casa, que le atravesó el techo y le pegó y le dejó unos moretones. Hay una foto de una señora ahí con unos moretones, si la buscan en internet, una señora que le pegó un meteorito, pero en principio la caída de meteorito, como decíamos, es a 100 metros por segundo, que más o menos termina cayendo, no sería fatal, a menos que sea una roca muy pesada, obviamente. Gonzalo López. Yo tengo dos preguntas a propósito de la parte del procesamiento de los datos en particular. En primer lugar, bueno, si se apela al apoyo de la gente mediante esta iniciativa de ciencia ciudadana, me imagino parte por la dificultad que debe tener asociado el procesamiento para automatizarlo, que tiene que tener una persona como para detectarlo. Sé que existe, por ejemplo, el proyecto de Casa Asteroides, y me preguntaba dos cosas.
La primera es a las personas que se le presenta con la información, qué procesos digamos, de chequeo por varias personas tiene. Sé que, por ejemplo, en caso de asteroides hay un ranking y vos podés ponerte a detectar o ponerte a certificar si lo que detectaron las demás personas está bien o está mal, y hay como un ranking. Y por otra parte es si ha habido intentos de la información que llega a procesarla, como por ejemplo, como usted había dicho, que si pasa muy lento es un avión, tiene que tener cierta velocidad para considerarse una buena detección, o capaz con la trayectoria que tiene, cuáles son las dificultades de procesarlo computacionalmente, y después qué proceso lleva a una persona a detectar a que se confirme. Bien. Por ahora lo que estamos invitando, digamos, ha habido una clasificación por parte de la gente de nuestro grupo, bueno, los que mencionábamos anteriormente, Valeria, Lucas, Lucía, también Álvaro, ha hecho ya una clasificación de estos videos que teníamos ya realizados. Estamos invitando a estudiantes de secundaria, algunos justamente han sido participantes de proyectos como Casa Asteroides, o también un proyecto de clasificación de imágenes de meteoros que ha tenido el Observatorio de Montevideo, y justamente el trabajo de estos estudiantes de la licenciatura es en base a la clasificación que vayan haciendo estos muchachos o estos profesores, chequear que la clasificación esté correcta, digamos, o sea, especialmente, digamos, si los meteoros que detectaron son realmente meteoros. Y respecto a lo otro, hay un grupo de estudiantes que está haciendo su trabajo de proyecto final de ingeniería eléctrica, que están trabajando en un software para hacer una clasificación en forma automática. Igual ese software necesita un entrenamiento, y justamente lo que hace es utilizar información sobre la velocidad de desplazamiento del bólido, el brillo, qué características tiene, digamos, en función de ciertos parámetros, hacer una clasificación. Sabemos, con la experiencia que tenemos en ese tipo de cosas, que cualquiera de esos algoritmos no es completamente confiable, digamos, siempre hay que estar tuneándolo y mejorándolo, así que también ahí hay un trabajo, o pensando en diferentes formas de aplicar sabemos que si tuviéramos pongámosle, 15 cámaras operativas, 20 cámaras operativas, no podemos hacerlo en forma visual manual, sino que tendremos que confiar en algún algoritmo de este tipo. No sé si Valeria o Lucas quieren comentar algo más de esto, de su experiencia de clasificación. No sé, está bueno cuando encuentras alguno, que te pasas mucho y son aviones y son cosas así, cuando encuentras uno se siente bastante bien, como que además algunos son como súper raros o cosas así, y sabes que es acá en Uruguay y es tipo donde fuiste a poner la cámara, y eso está bueno también. Bien. Sí, y lo interesante es detectarlos en forma simultánea de más de una estación, que ya tenemos algunos casos. A ver, en el orden que yo tengo, Joaco. Sí, yo quería preguntar si hay algún material predominante que aparezca en los meteoritos o si se encuentra un poco de todo. Los meteoritos, o sea, si estamos hablando de los meteoros rocosos, son básicamente silicatos, ¿no? Compuestos de silicio, digamos, con mezclas de hierro, magnesio o también aluminio, digamos. Esos son, digo, los principales componentes de los meteoritos rocosos. De los meteoritos metálicos, el principal componente es hierro-níquel. Y de hecho, justamente la presencia de níquel es lo que los identifica más
claramente, porque hierro tenemos aquí en la superficie de la Tierra, pero no con la presencia de níquel en las proporciones que tenemos en los meteoritos. Entonces, si tenemos un objeto metálico que parece hierro, digamos, está más capaz que puede estar medio derrumbrado, etcétera, y hacemos un análisis químico y aparece níquel, bueno, ahí es un buen indicador de que no es un hierro terrestre, sino es un hierro proveniente de un asteroide. Pero son básicamente... No, y después también podemos tener componentes carbonosos, ¿no? O sea, en las condritas tenemos componentes carbonosos. Hay un tipo de condritas que se llaman justamente condritas carbonosas. Ahí va. Y otra pregunta que querías aprovechar a hacer. Eso que estuvo circulando de unos meteoros que hubo en Maldonado, ¿qué tan verídico es eso? Porque me llegó por todos lados y nunca supe una respuesta certera. Reciente ahora, de hace unas semanas atrás. Hace un par de semanas, sí. No, eso fue una campaña publicitaria que no sé quién era, la organizaba. Creo que era algo así como las estrellas de rock llegan a Uruguay, algo así. Entonces armaron unos videos fake en el cual mostraban unas luces ahí, etcétera. Pero era todo inventado, digamos. Y de la cual participó también el periodista Nano Fole, grabando algo, digamos, y medio que después se arrepintió por el manejo que se hizo del tema. Pero era todo fake eso. Pero claro, eso muchas veces igual nos lleva a perder tiempo. O sea, a mí me llegaron los videos y entonces me preguntaba a la gente qué es esto, y ta. Por el análisis que hice inicial, digo, me parecían que eran no eran bólidos, pero está. Gracias. Víctor. Usted dijo que los meteoritos por lo general no suelen causar grandes daños, así como a la persona. ¿Cuál sería un tamaño de meteoritos preocupante ya para, digamos, la Tierra, si se quiere? A ver, acá hay todo un gradiente de tamaños que van desde objetos, como decíamos, de unos pocos gramos hasta objetos quizá, no sé, impactando de kilómetros de diámetro, ¿no? Y depende el tipo de, podamos decir, catástrofe que estemos considerando. Algo a nivel muy local, o sea, que puede, por ejemplo, afectar una casa, una estructura, bueno, con que sea de un objeto de algunos kilogramos o decenas de kilogramos ya es suficiente como para generar un efecto importante. Estamos hablando del impacto, digo, no del boom sónico, que ya vimos que también podría generar algún otro tipo de problema. Si estamos hablando de un evento con implicancias a escala de una región, de una pequeña región, pongámosle de una fracción de Uruguay, bueno, ahí ya tenemos que estar hablando de un objeto de algunas decenas de metros, como fue el caso de Tunguska del año 1908, en el cual varios miles de kilómetros cuadrados de un bosque o de bosque quedaron caídos por la onda de choque. Y puede llegar a producir, por ejemplo, un objeto de, no sé, pongámosle 20 metros o 50 metros de diámetro, puede producir un cráter de 1 kilómetro de diámetro, como por ejemplo es el caso del Meteor Crater en Arizona, en los Estados Unidos. Esos son eventos con implicancias de tipo de una pequeña región. Si estamos hablando de objetos ya de más de 100 metros o de 200, más de 100 o 200 metros de diámetro, bueno, ahí ya estamos hablando de unas consecuencias que pueden ser a escala casi continental o de una región bastante más amplia. Sí. Pongamos el cono sur latinoamericano. Y
si hablamos de objetos de más de 1 kilómetro de diámetro, las catástrofes que puede producir esa escala global, a esa escala planetaria, digamos. Podría producir un evento de extinción masiva, no destrucción total, pero sí de extinción masiva, en el cual bueno, la humanidad se vería afectada. Un evento de extinción global, como el de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años atrás, requiere un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro, o de algunos kilómetros de diámetro por lo menos, para producir una extinción de esa escala. Eso serían un poco las escalas. Y tema una cosa, probabilidades. bueno, y una cosa, claro, cuanto más grande, menos probabilidad, cuanto más grande, la frecuencia del evento es más espaciada. Entonces tenemos que un evento tipo Tunguska se espera que ocurra en la Tierra una vez cada 100 años, 200 años, unos pocos cientos de años. Un evento causante de una extinción, aunque no sea muy grande, pero una extinción cada millones de años. Y un evento tipo tipo extinción de los dinosaurios cada varias decenas de millones de años. Entonces esas serían un poco las frecuencias. Yarúa, ¿tenías una pregunta? Sí, justo había nombrado, bueno, igual esto viene como un poco más anterior, de los tipos de meteoritos. ¿Cuáles, si hay un grupo predominante que se encuentra en la Tierra? Y en Uruguay también, ¿cuál es el que se ha encontrado de mayor? ¿Cuál es el tipo que mayor se ha Bueno, encontrado? acá tengo una... A ver. Esta es una tabla de todos los tipos de meteoritos que hay. Y como ven, las condritas son los más abundantes, con 86%, las acondritas 8%, los metálicos o rocosos metálicos 1% y los de hierro 5%. O sea, los más comunes son las condritas. Y dentro de las condritas hay una cantidad de tipos de condritas y también después de acondritas y todo. Pero, y no obstante, digo, de los más comunes que uno puede encontrar, si va caminando por ahí, más bien van a ser los metálicos, porque estos otros, condritas, acondritas, se erosionan más rápidamente y son difíciles de identificar. Como decía alguien, creo que en el chat, las acondritas tienen una apariencia muy similar a rocas terrestres. De hecho, en algunos casos son rocas provenientes de la Luna y Marte, que son bastante difíciles de separar con respecto a la Tierra. Respecto a Uruguay, tenemos 1 o 2 casos de meteoritos confirmados. Uno es el caso del meteorito de San Carlos, y ahora más recientemente hay otro que se identificó cerca de Dolores. No recuerdo el nombre, pero hay 2. Pero son muy pocos los casos de meteoritos. Y después hay otro caso también que está supuestamente registrado como meteorito de Uruguay, que es uno que se llama Baigorria, pero se trata del caso de tráfico de meteoritos, porque es un meteorito, es parte del meteorito de Campo del Cielo en el Chaco argentino, que fue contrabandeado hacia Uruguay. Y eso sería otra historia muy larga de contar, así que lo dejo por acá eso. Daniel. Hola, bueno, gracias por la presentación, la verdad que estaba muy, muy buena, interesante. Yo quería hacer algunas consultas, una sobre en qué área se puede participar del proyecto y cómo sería. Luego, con respecto, digamos, al proyecto, digamos, de las capturas de imágenes que están realizando, a nivel, digamos, eso cómo aportaría, o al menos, digamos,
como que no me quedó muy claro, desde el punto de vista científico o de investigación, si aporta algún proyecto de investigación y de qué forma, qué se hace con eso, más allá de lo que es el procesamiento de la imagen o la clasificación. Y luego, digamos, más con un corte tecnológico, me llamó la atención la implementación del manejo de las cámaras con MATLAB. Yo MATLAB lo tengo más para lo que es el procesamiento de data science y, digamos, más procesamiento de datos, y me llamó esa la atención si eso tenía alguna implicancia particular por lo cual se necesitaba el proyecto. Y con respecto al procesamiento de imágenes, y ya, digamos, corto un poquito las consultas porque son como varias, me quedo con la idea que hay mucho trabajo manual, y que están en etapas, digamos, de incorporar software que ayude a automatizar. Si no buscaron unificarse o colaborar con otros proyectos similares que puedan haber, y la incorporación de Deep Learning o, digamos, sistemas que ya hayan aprendido a trabajar con este procesamiento de imágenes, y bueno, de los cuales se pueda ya no tener que pasar por el proceso de hacer el aprendizaje, digamos, desde cero, ¿no? Bien, bueno, voy a tratar de responder y de vuelta voy a compartir. Y disculpa por el popurrí de consultas. Respecto al tema de lo que tú planteabas de los objetivos científicos, estos son, digamos, los objetivos científicos que tenemos. Yo capaz que lo comenté muy rápidamente, pero, digo, más allá de lo que significa el aprendizaje más justamente de la parte tecnológica, que es construir algo, construir un dispositivo de medida, desarrollar el software, digamos que eso ya de por sí es un aprendizaje. En sí, de los objetivos científicos es determinar la frecuencia de bólidos, o sea, cuántos bólidos observamos, con qué frecuencia puede observar un bólido en un cierto, y en particular desde el hemisferio sur, identificar lluvias de meteoros y corrientes de meteoritos en el hemisferio sur y recuperar meteoritos frescos para su caracterización. Esos serían, digamos, los objetivos científicos. Hay algunas cosas más asociadas. En la medida que uno identifica lluvias de meteoros, bueno, hay que saber por qué están producidas, qué cometa puede estar produciéndola, o si pudiera haber corrientes de meteoritos, que es otro tema, y qué objeto podría estar asociado, y bueno, ahí podríamos derivar en otra cantidad de temas, pero digamos, esta sería la base, y a partir de eso se generan otras líneas de investigación. Sobre el otro que tú preguntabas del tema de MATLAB y o sea, MATLAB permite controlar dispositivos, y eso es lo que estamos haciendo, es controlar varios dispositivos que están ahí, o sea, controlar la cámara, controlar el dispositivo de medida de temperatura, controlar el GPS, o sea, tiene esa parte de comunicación con diferentes, mediante diferentes interfaces, comunicación con diferentes dispositivos. Y a su vez tiene la parte de procesamiento de la información, que es en parte lo que hace esta aplicación Bólidos. Hace un primer procesamiento y permite entonces hacer la grabación de los videos. MATLAB a nivel de laboratorio se usa bastante, digamos, justamente también para control de diferentes dispositivos. Nosotros en la otra parte de medios granulares lo utilizamos también para controlar los acelerómetros, lo utilizamos ahí, las capturadoras de imágenes, o bueno, osciloscopios, etc. Hay varias formas de interfacear, digamos, entre dispositivos y el software de MATLAB. Y a su vez también MATLAB lo utilizamos para el postprocesamiento, o sea, teniendo un video, poder hacer la astrometría, la fotometría, etc. En lo que hace a lo del desarrollo de software
Machine Learning, Deep Learning, lo que sea, ese tipo de cosas. O sea, bueno, en eso cualquiera de esos softwares son muy dependientes de el aparato, de lo que estemos utilizando. Entonces hay que hacerle un aprendizaje de ese software en base a los datos que tenemos. Entonces es en base a nuestros datos, nuestra cámara. De hecho, ahora que estamos pensando en cambiar de cámara, vamos a tener que ver después cómo hacer todo un aprendizaje nuevo con esa nueva set de cámaras. Pero, bueno, y ahí, como decía, estamos todavía en una etapa muy temprana, están recién iniciando el proyecto este de los estudiantes, y hay diferentes alternativas de cómo ir pensando. O sea, ahora encaramos una forma, quizás veremos después cuál es la eficiencia y la eficacia y en particular cuánto es la cantidad de detecciones que hace, falsos positivos, falsos negativos, etcétera. Todo ese tipo de cosas todavía estamos muy en una etapa inicial como para saber si esta forma que hemos encarado ahora es la correcta. Y finalmente, sobre la pregunta de cómo incorporarse, bueno, ahí este grupo de gente, digamos, Valeria, Lucas, Lucía, Álvaro, Manuel, están trabajando en diferentes partes del proyecto. Algunos están trabajando en, por ejemplo, el armado de las estaciones. Lucas y Álvaro están trabajando en el armado de las estaciones para poder después, y el armado significa comprar todos los materiales, etcétera, armarlas y instalar el software, etcétera, etcétera. Lucía y Valeria están trabajando también en los cursillos, digamos, los tutoriales para los grupos y monitoreando el trabajo de clasificación. Manuel está trabajando mucho más en la parte de desarrollo de software, en diferentes etapas, digamos, desarrollo de software, mejoras a la aplicación nuestra, mejoras a la clasificación, a la astrometría, a la fotometría. Digo, hay como muchos niveles en los cuales. Y otro es, bueno, participar en clasificar videos, ¿tá? O sea, tenemos estos videos, hacer la clasificación. Cuando empecemos a tener mayor cantidad de datos, bueno, hay otras tareas para empezar a hacer justamente de astrometría, fotometría, hallar las órbitas, bueno, todo ese tipo de cosas que también son diferentes etapas en las cuales se puede ir incorporando. Para los que estén interesados, o se comunican conmigo, o se comunican con Valeria, Lucía, Lucas, y vemos, digamos, qué disposición, disponibilidad de tiempo, etcétera, lo que sea, digamos, que quieran colaborar. No sé si quedó claro más o menos todas las preguntas, si me faltó algo. No, sí, muchas gracias. ¿Alguien más había pedido la palabra? En algún momento estaba Gastón, pero no sé si ya... Sí, creo que tenía la misma pregunta que el compañero Daniel. Pero hoy, no sé si será muy largo o algo, pero habías hablado algo sobre la formación, que se podía hacer la formación de los meteoritos. Y quería saber si no habías mencionado algo de cómo se forman, capaz. Bien, o sea, para entender la formación de los meteoritos tenemos que ir a remontarnos al origen del sistema solar y a o sea, el origen del sistema solar en tres palabras es: partimos de una nube de gas y polvo, y el polvo comienza a aglomerarse, y las primeras estructuras que forman son lo que llamamos los planetesimales, ¿tá? Y esos planetesimales, en definitiva, son lo que hoy en día denominamos asteroides o cometas. Son las estructuras más primitivas del sistema solar. Luego de eso, la aglomeración, la acreción de planetesimales da origen a embriones planetarios y finalmente a planetas, ¿tá? Pero estamos hablando de las primeras etapas de la aglomeración del polvo que estaba presente en la nebulosa solar primitiva, ¿tá? Y bueno, ese material se ha mantenido muy poco alterado en dos regiones del sistema solar: en la región entre Marte y Júpiter, en lo que llamamos el cinturón de asteroides, y en la región por fuera de la órbita de Neptuno, en lo que llamamos la región transneptuniana. De la región de Marte y Júpiter
tenemos los asteroides que pueden escapar por perturbaciones gravitacionales y cruzar la órbita de la Tierra e impactar con nosotros, o de la región transneptuniana vienen los cometas. ¿Está? Entonces, eso sería en 3 palabras el proceso de formación. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el curso de ciencias planetarias o bueno, también hasta en los cursos de CTE de primer año. Sí, yo le huyo a esas cosas. Bien. Otra cosa es que si se puede colaborar, yo soy de 33, si se puede colaborar para de alguna manera van a expandir el proyecto, poner cámaras allí o algo, que veo que vienen poniendo todos medios juntos y 33 estaba ahí. Bueno, 33 está dentro de los planes, creo que sería, a ver, acá tenemos la estación, está planeada como más o menos la estación 9, y la idea, pero todavía no tenemos planeado, ahora, como decía, la semana que viene vamos a instalar la de Rocha, a fin de mes o principio de octubre instalamos Rosario y Trinidad, después nos quedaría Flores, ya tenemos inspeccionado aquí por parte de Lucas Pirarajá, porque acá nos queda un hueco y tenemos que buscar un lugar, entonces ahí tenemos una escuela agraria en Pirarajá, y allí capaz que ya podemos ir pensando, cuando instalemos Pirarajá, también en seguir hacia 33. En principio la idea es el liceo de 33. Si querés, una de las primeras cosas es ir al liceo y hablar con algún profesor de astronomía o algún profesor que esté interesado, hacer una inspección. O sea, tenemos que empezar a inspeccionar lugares donde instalarlo. Como veía, acá básicamente es en la azotea del liceo, ¿no? Algún lugar, y lo que tenemos que tener es a una cierta distancia, no muy lejana, pero puede ser 20, 30 metros, conexión eléctrica y conexión a internet. O sea, un lugar donde nos podamos enchufar a internet, al switch de internet, ¿no? Si querés ir a hacer una inspección, te comunicas con nosotros y nos decís, te explicamos un poco qué es lo que necesitamos, y de esa forma, mismo para los otros de todo el interior, si hay algún otro, y más en este momento que no tienen que trasladarse a Montevideo para los cursos. Bueno, Lucas, por ejemplo, es de San Carlos y ha sido de gran ayuda para la instalación en San Carlos, y así con los estudiantes del interior sería excelente, digamos, poder colaborar. Eva, eso mismo, sí. ¿Está? Bueno, ahí ya tenés una tarea. Yo después digo, claro, capaz que no sé cómo quedarme con el listado de los estudiantes. Bueno, pero están en el EVA, ¿verdad? Todos están en el curso EVA de seminarios. Está. Voy a anotar no sé, capaz que les mando un aviso en el EVA ahí para comunicarse. Y bueno, digo, lo que podemos hacer quizás en tener una nueva reunión con los que estén interesados y comentarles un poco más. Lucía, Valeria, Lucas, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren jugar con el gato? ¿Que andaba por ahí? No se escucha, Lucía, creo que estabas hablando. Se fue. Bueno, capaz que esperamos un segundo. No sé si Valeria, vos querías comentar algo. ¿No? ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Quería comentar nomás que ahora también estamos con el proyecto PAIE, o sea, con la pregunta esa que iba de qué podemos hacer nosotros, que obviamente no terminamos la licenciatura y no tenemos todo el conocimiento disponible, digamos, y nada, que está re bueno eso también porque podemos participar. Lo que es interesante de este tema, creo, que es que se puede como estudiar de distintas áreas, o sea, desde la parte más geológica, de la composición,
Después lo más astronómico, también más la geofísica y todo el tema del impacto, que, no sé, da para muchas cosas y en particular nosotros estamos como poniendo nuestro conocimiento de técnicas astronómicas a algo muy particular, que es como el estudio de la calibración de las cámaras que estamos haciendo, y me parecía que también estaba bueno comentarlo. Sí, ahí por ejemplo hay un tema entre matemático y físico que es bastante importante y interesante, que es cómo convertimos de coordenadas de píxel en la imagen, que es lo que vamos a tener. O sea, nosotros vamos a tener en nuestra imagen una cantidad de puntitos, que son los píxeles, la ubicación de los píxeles, donde va a estar el objeto luminoso. Tiene que haber una conversión de esas coordenadas de píxeles a coordenadas celestes, básicamente azimut y altura. Y eso es producto de la deformación que hace la lente, ¿no? Y entonces hay, bueno, un tema matemático ahí de solución de ecuaciones, ¿no? Porque tenemos una ecuación de conversión que hay que invertirla. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos estrellas de coordenadas conocidas que podemos identificar en nuestra imagen, ¿no? Bueno, y esos son conocimientos de álgebra que deberían estar en cualquiera de ustedes en condiciones de poder hacerlo. O sea, es álgebra aplicada, digo, no es álgebra tanto teórica, pero es álgebra aplicada. Ese es uno. Después hay otro, que en la medida que tenemos 2 o 3 videos simultáneos, poder determinar la trayectoria en el espacio, ¿no? Y eso significa cortar planos, pero cortar planos que no se cortan perfectamente, digamos, ¿no? Porque hay siempre errores, entonces ahí pasa por una solución de mínimos cuadrados. O sea, ahí hay también toda una cantidad de cosas físico-matemáticas que ustedes ya tienen los conocimientos como para poder hacerlo. Es agarrar y ponerse a trabajar un poco más con las ecuaciones estas. Y también después hay otras cosas de fotometría, o sea, de cómo medir el brillo, es un poco lo que decía más Lucía de los conocimientos de técnicas astronómicas, pero conocimientos bastante sencillos de técnicas astronómicas. Así que bueno, Eso ahí... se hace, perdón. Sí, eso lo hacemos en MATLAB, si la pregunta es esa, digo, se puede hacer en MATLAB. No, si lo hacían de forma manual ese procesamiento o si ya había una precaptura de datos a partir de las imágenes que se volcaran, digamos, a alguna base de datos, como para después desde ahí ayudar a lo que es la aplicación de estos estudios. Bien. En principio hay otra de las aplicaciones que yo no la llegué a mencionar, bueno, creo que la mencioné al pasar, que se llama PostPro, de postprocesamiento, que devuelve de un video en el cual se identificó un bólido las coordenadas de píxel, por ejemplo, del bólido. Y hasta podría devolver las coordenadas de azimut y altura del bólido. Igual a esa parte de pasar de píxeles a coordenadas celestes, hay todavía una mejora para hacerle porque las ecuaciones de la lente todavía no la tenemos muy bien identificada. Y además que hemos ido cambiando de lentes y eso hay que hacer. Pero en sí es algo, uno ahí ya trabajaría con tablas de datos y no directamente con las imágenes, ¿no? Bien, gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Espera un segundo. Estaba capturando ahí la... A mí, perdón, no me quedó Sí. claro de qué proyecto era el que estaba hablando Lucía. Dijo Paya o algo por el Paye, estilo. está. ¿Le explicás vos, Lucía, qué es un paye? Bueno.
Bueno, en realidad la idea es que sea un proyecto de estudiantes de la licenciatura, creo que eran mínimo 4 y no me acuerdo el máximo, pero como un grupo reducido, en donde se definan objetivos bien claros que puedan realizarse junto con un docente responsable y eso mismo, poner en juego lo que aprendimos hasta ahora y es nuestra primera aproximación a lo que sería un trabajo de investigación. Y bueno, y acá nosotros estamos descubriendo como todas las cosas que están detrás de eso, que a veces no están visibilizadas cuando, bueno, vos vas y lees, no sé, solamente el paper de lo que se hizo. Como estamos también aprendiendo por primera vez cómo hacer un proyecto. Ahí va. Y esos proyectos. Te digo, PAIE viene de proyectos o programa de apoyo a la iniciación estudiantil. Perdón, programa de apoyo a la investigación estudiantil, o algo así. En la universidad existe un organismo que se llama la CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que hace convocatorias de apoyo a diferentes proyectos. Proyectos de investigación, yo recién mencioné, digamos, este proyecto es financiado por la CSIC, y también hace ese tipo de convocatorias a proyectos de tipo PAIE, en el cual, bueno, un grupo de estudiantes, como decía Lucía, con un orientador, recibe un apoyo, una cierta cantidad de dinero, que es pequeña, digamos, son 30.000 pesos, pero bueno, que puede servir para hacer algún tipo de actividad. En este caso, los estamos utilizando para las salidas, para pagar, digamos, justamente las salidas de estos estudiantes. Y tiene que tener, bueno, en este caso vamos a trabajar sobre la calibración astrométrica y fotométrica de las cámaras. Todos los años hay convocatorias, yo no sé si este año ya salió, me parece que no. A ver, acá. Si van a la página de CSIC y buscan PAIE, no, sí, abrió hace unos días atrás y cierra el 30 de septiembre. Creo que está. Si hay alguno que esté interesado, se puede armar otra continuación, digamos, de este. ¿No? Todavía que ¿no? Les paso el link. Digo, les sirve para esto, pero para cualquier, capaz, otro proyecto que quiera. Everyone Meeting. Acá les paso el link de... Ese es el link de CSIC y en particular de los PAIE de CSIC. Buenísimo, muchas gracias. ¿No? Hola, ¿sabés qué? Estoy por terminar la reunión, si me puedes llamar en 15 minutos, disculpame. Es este señor que está insistente con traer esa muestra. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo no tengo más preguntas, pero me tengo que ir a otra clase. Sí. Nada, muchas Porque gracias ya son por- las 2, sí, perdón. Bueno. Gracias por la presentación, la verdad estuvo muy buena. Bueno, entonces yo les mando un aviso para los que se quieran comunicar, les paso el mail mío y también los de los estudiantes. Y bueno, si se quieren comunicar, nos seguimos por mail o podemos hacer una reunión con los interesados. Muchas gracias.